Esta semana hemos conocido los datos registrados oficiales del paro en el mes de enero y lamentablemente pues vemos cómo en Marbella aumenta la cifra del desempleo, cómo continuamos en una intolerable cifra de 16.000 parados en nuestra ciudad, a pesar de los ecos que nos llegan de recuperación económica, de brotes verdes por parte del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, del gobierno de Ángeles Muñoz. Vemos cómo la realidad, tristemente, sigue siendo la del desempleo, sigue siendo la de el sufrimiento y la exclusión y las necesidades sociales que sufre gran parte de la ciudadanía, y por tanto no podemos permanecer de lado a esta cifra, y lo que tenemos es que, más allá de lamentarla, es de impulsar cambios, transformaciones económicas, medidas concretas que puedan hacer variar este rumbo ya de desempleo, de precariedad que viene arrastrándose desde hace años y que se viene agudizando aún más con las políticas nefastas del Partido Popular en materia social y laboral. Y hay que proponer otras iniciativas, hay que proponer nuevos modelos y hay que proponer también ayudas de urgencia, de emergencia ante esta situación que no puede esperar, ante tantas personas, familias, mujeres, hombres que están sufriendo esta situación de desempleo en nuestro municipio y en el resto de España, porque es algo generalizado. Pero nos centramos en Marbella, en San Pedro de Alcántara, donde hacemos este repaso de la actualidad de la semana, y para ello pues contamos con Victoria Morales. Muy buenas noches, Victoria. Buenas noches. Pues lamentar que los datos del paro no van en sintonía con lo que nos dice Rajoy ni lo que nos dice Ángeles Muñoz. En el último pleno ya hablaban de mejoría, de que la situación en Marbella era prácticamente que boyante, que íbamos a liderar la salida de la crisis, pero sin embargo lo que estamos liderando lamentablemente son los rankings del desempleo, 16.000 parados en nuestra ciudad. Exactamente, sí, más además que la estrategia verbal que está llevando el Partido Popular al respecto, hablando de que estamos saliendo, que vamos a salir, todo han cambiado la estrategia y todo ahora va en positivo, no es más alejado de la realidad, y la realidad además la vemos cuando se vuelcan en papel y en datos, los datos del desempleo, por ejemplo, aquí en Marbella, igual que a nivel nacional. Se sigue destruyendo empleo, se sigue consolidando esa precariedad entre los ciudadanos de Marbella, se agrava la situación de las personas desempleadas que no cobran ninguna prestación. No podemos dejar de olvidar que no solamente son las personas que están en desempleo, que son 16.000 personas aquí en Marbella, sino que el 48% de esas personas no cobran ningún tipo de prestación, con lo cual están abocados a ese umbral de la pobreza, desdichado umbral de la pobreza, donde tanto el Partido Popular a nivel nacional como el Partido Popular a nivel municipal está llevando a todos nuestros vecinos. Una situación crítica, una situación del todo insostenible, que tiene que tener otro rumbo, se le tiene que dar otra solución. No es el hablar en positivo, sino el hacer políticas reales para que se cree empleo, y además no solamente un empleo precario, sino un empleo que dignifique el trabajo de los ciudadanos de Marbella. Ya veíamos el año pasado que ya mismo empieza la campaña del tema del turismo aquí en Marbella, porque bueno, empieza a hacer buen tiempo, empiezan a abrir muchos hoteles que han ido cerrando y abren por temporadas. Ya veíamos el año pasado que había aumentado el número de pernoctaciones y, sin embargo, había disminuido el volumen de trabajo. Imaginamos que va a seguir el mismo rumbo. Los trabajos que se creen durante esta temporada, que ya mismo empezarán las contrataciones, ellos hablarán de que existen más contrataciones, pero nunca nos contarán en qué condiciones de precariedad son las contrataciones que se van a crear. Se regocijarán verbalmente en eso y no pensarán nuevamente, como siguen haciendo con esa verborrea positiva, hablar de números y no de personas.
Así es, porque además de la cifra, de la cuantía total, de esa cifra de los casi 16.000 parados en nuestro municipio, vemos como si entramos como dice, a ver qué tipo de empleo, lo cualitativo, es empleo precario, y vemos como además de esa precariedad la temporalidad es ya la nota común, es decir, abrumadora, el duplicado el número de contratos temporales respecto al mes de enero del año pasado, es decir, la modalidad imperante, y esto pues conlleva una situación, como decimos, de una precariedad también ligada importante, ¿no? De luego no consigue ese empleo que debe tener una temporalidad, que tiene que tener una calidad, y por tanto vemos como además hay segmentos, y se puede ver claramente también como los jóvenes, como los mayores de 45 años, que tienen una dificultad añadida y para los que no hay unas políticas específicas que se tienen que aplicar. Y por tanto, desde Izquierda Unida queremos, además de hacer esa valoración, esa crítica, hacer propuestas, y entendemos que por un lado hay que cambiar el modelo económico, evidentemente, no se puede seguir teniendo este desempleo, y el número también de creciente pues de baja en la cotización, de cotizantes en la seguridad social. Hay que cambiar el modelo, pero también hay que atender esta situación que está generando, y lo vemos porque es diario en la calle, en las peticiones que nos llegan también pues a los lugares de encuentro, a la sede, etcétera, pues de personas que están pues que no pueden tener suministros básicos, garantizar el pago, que no pueden tener pues cuestiones tan básicas, y por tanto hay que poner desde el ayuntamiento ese remedio, que ya se puso un inicio con la renta básica que propusimos de Izquierda Unida en el año pasado 2013, que no es más que un trabajo que prácticamente es para acabar con una situación de emergencia en el que pues 200 personas entraron a trabajar temporalmente. Y ahora lo que pedimos es que, vista esa situación, se incremente y se haga para ello una reducción del 5% en los gastos corrientes del ayuntamiento, que se cifran en 40 millones de euros. Se puede perfectamente eliminar un 5% en este tipo de gastos sin tocar para nada lo fundamental de la gestión, sin que pierda nadie ningún derecho, y sin embargo se puede aumentar esa renta básica de manera que se pueda contratar pues, de forma inminente a otras 300 personas, otras 300 familias puedan tener un ingreso mínimo al menos, que les pueda pues hacer salir de esta situación tan dramática, porque además el Partido Popular no solo no hace nada por contratar, sino que tampoco hace nada por facilitar el pago de esos suministros básicos, garantizar que puedan tener luz y agua todos los vecinos. Y ya hemos denunciado, hicimos primero una propuesta en la que proponíamos que hubiesen acuerdos con la compañía eléctrica, con la compañía concesionaria Aquages, pero no hubo ninguna respuesta, fue rechazada toda iniciativa que ha presentado Izquierda Unida, y hemos hecho ahora preguntas también. Queremos saber cuántas personas han sufrido cortes, qué situación económica pues se encuentran, etcétera, y también pues sigue la opacidad, el oscurantismo y el darle la espalda a los ciudadanos por parte del Partido Popular. Sí, bien, como tú dices, sin hacer una merma en la gestión económica del ayuntamiento, es decir, con quitar un pequeño porcentaje de otros gastos que no son tan importantes y utilizarlos para esa renta básica sería un impulso fundamental para personas que se encuentran en una situación crítica. Lo sencillo que es poder hacer otras políticas sin hacer un gran gasto, darle además a esos ciudadanos esa renta básica que sea darles esa dignidad que se merecen, que no se vean abocados a ir a las puertas de las iglesias, como hemos estado viendo yo personalmente tanto en la iglesia de San Pedro, de la plaza de San Pedro, como en la iglesia del Rocío, ver a decenas de familias con el carrito de la compra esperando a que le den caridad, a que le dan de comer. Eso lo que hace es perder la dignidad a los vecinos que no tienen, y sin embargo esa dignidad se le podría dar con una pequeña parte del presupuesto, y además es obligación del ayuntamiento gestionar ese dinero para los vecinos. No es una obligación el que los vecinos tengan que vivir de la caridad. Los vecinos tienen que poder subsistir con el dinero de los impuestos que pagamos todos, y seguramente que si le preguntáramos a todos los vecinos si les gustaría que parte de sus impuestos fueran dedicados a esas personas que no tienen para pagar la luz ni el agua y no tienen un mínimo de ingresos, seguramente dirían que sí. Esas son las políticas que consideramos de Izquierda Unida que se deben y se pueden hacer sobre todo, que es lo importante. Efectivamente, y serían políticas para intervenir en una cuestión que es tan urgente, pues como que no cabe más espera y es una necesidad perentoria, pero no nos vamos a quedar ahí en Izquierda Unida, desde luego, tampoco en que los ayuntamientos acaben pues
haciendo esa contratación, que sabemos que tampoco esos empleos no se puede llamar empleo, se llama una renta básica, que tampoco es lo que entendemos como una renta básica, que es un derecho que tiene que todo ciudadano, por el hecho de serlo, a tener un sustento básico vital, ¿no?, garantizado. Esto tampoco es eso, porque es un trabajo que realizan y viene después pues recompensado o siendo remunerado. Desde luego no es tampoco la forma de gestionar que hace el PP de esa renta básica, que gran parte de los fondos que ha dedicado se quedan al final en compra de suministros, en los que la modalidad de contrato ha tenido los reparos de la Inspección de Trabajo. En definitiva, no es que estemos desde luego alabando ese mecanismo, ese sistema, pero lo que sí estamos pidiendo es que está la situación de emergencia, que hay que dar una respuesta, y esa es una respuesta que puede ser una salida al menos pues a corto plazo válida. Pero lo que hay que ir es a cambiar estructura, a cambiar modelo, a ver por qué hemos llegado a esta situación, por qué el Partido Popular ha todavía impulsado y acelerado aún más esas cifras de desempleo con la reforma laboral injusta que ha permitido pues tantos expedientes de regulación de empleo, tantos despidos de forma tan barata y favorable para los que han destruido el empleo, que ha impedido, bueno, pues con el desmontaje del propio estado del bienestar, de todos los servicios públicos, el empleo precario. En definitiva, ante esto hay que movilizarse, ante esto hay que plantear alternativas y ante esto hay que organizarse, ¿no? Y para ello, pues desde Izquierda Unida somos muy conscientes y estamos ahora en estos meses en dos citas muy importantes, que sería el 28 de febrero, el Día de Andalucía institucionalmente, pero que desde Izquierda Unida queremos que sea un día para la movilización, para que la fuerza de Andalucía, que es el eslogan que se ha escogido para todo el territorio andaluz, sea precisamente la fuerza en pie de exigencia, en pie de movilización de todos los andaluces y andaluzas, y por ello vamos a hacer el 28 de febrero un esfuerzo en ir a Sevilla y concentrar allí pues todas las distintas mareas que hay actualmente pues en las reivindicaciones sectoriales, pero sobre todo en la confluencia de todas esas reivindicaciones, de todas esas injusticias y de ese modelo del Partido Popular que es más madera al que nos ha traído la situación de crisis. Por tanto, el 28 de febrero es una cita en la que ya iremos informando, esperemos que puedan salir pues autobuses, pondremos a disposición de Marbella para que Marbella esté presente también allí, en Sevilla, en los distintos bloques que se van a configurar la manifestación. Y luego también, y esta semana pues hemos tenido además un encuentro con Diego Cañamero, que es un conocido activista andaluz, para las marchas del 22 de marzo a Madrid. Esto es un movimiento que se está haciendo, las marchas por la dignidad. Antes hacía referencia a la dignidad, pues la dignidad es efectivamente cuando un ciudadano defiende sus derechos y todavía se multiplique cuando es un conjunto. Pues esas marchas irán desde todo el Estado español hasta Madrid, para el 22 también reclamar cambios importantes de rumbo, ¿no? Pues eso serían dos citas también fundamentales. Igual, desde Izquierda Unida que impulsamos esa Andalucía sin troika, esa necesidad de cambio, pero de cambio en todo, porque, como tú has dicho, es la confluencia de las mareas de todos los sectores, cada marea, y además se sabe y nos hemos ido dando cuenta que las luchas continuadas consiguen cambios en las políticas. Eso quiere decir que la organización y la movilización sí sirven para algo. Entonces, el 28 de febrero, la confluencia de todos para que se vea que la movilización la hacemos con una finalidad es de cambiar estas políticas que nos afectan en todos. La marea blanca ha luchado por una sanidad, por sus puestos de trabajo y porque sea una sanidad pública, es decir, a la vez que luchaban por la privatización, por la no privatización de los centros de salud y hospitales, estaban luchando a la par por seguir manteniendo la calidad de los pacientes que somos todos. La Marea Verde, que aparte lucha dentro del profesorado por su situación laboral, lucha contra una LOMCE, una ley de educación que ataca sobre todo a la mayoría social, a las clases menos pudientes, con lo cual estaban luchando por los alumnos, están luchando por los padres. Así pasa con todas las mareas y todos los conflictos. Cualquier colectivo que se ha movilizado porque le han hecho un ERE en su empresa,
tras aprobar esta terrorífica reforma laboral que lo único que hace es seguir destruyendo empleo y lo destruye conscientemente y de forma barata, no es para mejorar la calidad de empresa, sino para vaciar de contenido y de contratos dignos que existían para hacerlos precarios. Es decir, todas esas luchas al final tienen una finalidad común, que es la de todos. Nos están cambiando el modelo, y el modelo que quieren cambiar es un modelo ideológico en el que estamos fuera todos, la mayoría social es la que se queda fuera. En ese mismo sentido están las marchas del 22M. Es decir, somos todos. La dignidad, además, es la capacidad que como ser humano tenemos todos para decidir y para ser libres y luchar por nuestros derechos, porque los derechos que tengamos nos harán libres. Y a nosotros nos están haciendo esclavos de unas políticas que no hemos elegido. Y esa es la finalidad, la lucha por un cambio de modelo, porque el modelo que quiere el Partido Popular precisamente no es el que mira hacia los ciudadanos, sino el que mira a las grandes empresas y a los ricos. Por ese modelo no nos podemos conformar y por supuesto que la organización y la movilización es lo importante y es lo que a ellos les molesta, porque saben que sí que se puede, con mucho esfuerzo se puede. Efectivamente, y esa movilización además luego es lo que te legitima también a poder hacer los cambios donde después, bueno, pues hay que hacerlo realidad y es en las instituciones. Y por eso la importancia, ¿no?, de Izquierda Unida, que lo definía ahí. Izquierda Unida es una organización, movimiento político y social. No aspiramos a ser un partido político que tenga una representación en las instituciones y esté en su bola de cristal y esté totalmente aislado de la ciudadanía. No, tampoco aspiramos y queremos quedarnos en ser pues un movimiento que está en la calle, sino es precisamente ambas cosas, hacerlas conjuntas, y ahí está el ejemplo, como decíamos, los problemas reales. El Partido Popular defiende a los ricos, defiende a los intereses de las grandes corporaciones y de la banca. Bueno, pues lo podemos ver de forma concreta. Tenemos, y uno de los bloques más importantes en esa manifestación del 28F será precisamente el de los movimientos antidesahucios, el de la plataforma de los afectados por la hipoteca, todos aquellos que han sufrido las distintas estafas de la banca. Y como ejemplo, la política del gobierno andaluz, impulsada por Izquierda Unida, de la ley por la función social de la vivienda, que venía a poner solución a uno de los grandes problemas, y es el problema del acceso a la vivienda y sobre todo el de los desahucios. Pues el Partido Popular, por 2 veces, un recurso de inconstitucionalidad, y lo basa además en que esto va a poner en riesgo pues el negocio bancario, que es lo que viene a decir, que el negocio bancario al que supedita la recuperación de la economía. Por tanto, está más preocupado el Partido Popular de esa prima de riesgo y de los resultados contables de la banca que de lo que los ciudadanos están padeciendo, como puede ser el caso de los desahucios, los cortes de luz y agua. Y en este sentido esperemos que aquí no se acaben alineando de forma descarada y también pues intentando tumbar ese decreto, esa ley que también está trabajando Izquierda Unida y que se le ha dado un nuevo impulso ahora en esta semana para que haya unos suministros mínimos vitales, es decir, que todos los ciudadanos que estén en la situación social pues de más vulnerabilidad, los que sean perceptores del salario social, puedan tener unos mínimos de kilovatios de luz, puedan tener unos mínimos de litros de agua con los que poder pues tener garantizados sus suministros básicos. Y por tanto esta es otra propuesta concreta que estamos desde Izquierda Unida, pero sabiendo que se hace con la legitimidad de que es la reivindicación de los ciudadanos, sabiendo que se hace precisamente porque parte de un impulso antesocial. Y otro ejemplo, que además en esta semana que va a comenzar próxima vamos a tener la oportunidad de presentar en Marbella el inicio de nuestra campaña y de incluso pues de las adhesiones y alianzas que se pueden realizar para un impuesto a la de superficie que revierta en los pequeños comerciantes, en esas pymes que son las que contratan a 1 de cada 5 trabajadores en nuestra provincia, el pequeño comercio, y por tanto hay que apoyarlo en contra de esa competencia desleal de las grandes superficies. Y para eso se está promoviendo Izquierda Unida, y hasta ahora está teniendo, por supuesto, la negativa del Partido Popular, también la negativa del Partido Socialista, en determinados niveles, y por tanto hay que también construir una base social, en este caso con los comerciantes, para poder impulsar e ir con la fuerza de la calle, con la fuerza de los protagonistas, de los que están sufriendo, de los que piden justicia, que haya ese cambio legislativo. Esos son, desde luego, medidas muy concretas, en sectores muy concretos, pero que ponen en jaque, que retan el modelo que defiende el Partido Popular, y por eso se revela, y ahí sí se hace fuerte el Partido Popular, ese Partido Popular que luego es débil con los fuertes. Sí, como tú bien dices, otra de las políticas que se están impulsando desde Izquierda Unida y que revertirían en un número de ingresos mayor para poder hacer otro tipo de políticas
es el impuesto a las grandes superficies, el impuesto de las grandes superficies, que además se ha creado una plataforma con organizaciones sindicales, con organizaciones en defensa de los consumidores e incluso asociaciones de comercio. ¿Para qué? No es un impuesto para castigar a las grandes superficies. Es un impuesto porque los que más tienen, que son las grandes superficies, deben aportar un poquito más, de tal manera que además podamos fomentar el pequeño comercio, el pequeño comercio que, como tú has dicho, las pymes generan muchísimo empleo. Tenemos que fomentar eso y no podemos ahogar a los pequeños para que los grandes sigan subsistiendo y sigan creciendo. Porque si bien no es normal que las grandes superficies sigan aumentando constantemente cuando los pequeños comercios se ven abocados al cierre. Eso es porque, por supuesto, tienen mucha capacidad económica. Entonces, lo único que le pedimos es que aporten un poquito más. Ellos, porque está claro que si siguen creciendo es porque ellos sí tienen beneficios. Y sobre todo, a la par, fomentar el pequeño comercio, que es fundamental, puesto que es la gran masa económica de nuestro municipio y de todo el país, y tenemos que fomentarlo y ayudarlo. Efectivamente, pues tendremos ya oportunidad también de explicar más en qué consiste esa iniciativa de favor del pequeño comercio, que es una iniciativa de justicia redistributiva, de justicia de también dar un poco, acortar esa distancia que hay entre las grandes superficies y los pequeños en la competencia tan desleal que hay en todos los sentidos. Incluso, el pequeño comercio es próspero económicamente, pero también lo es socialmente, una manera también de construir ciudad, el consumo de cercanía, lo que esto supone, modelo de ciudad en cuanto a medioambientalmente, sosteniblemente, humana y socialmente incluso, y no lo que supone mayores consumos de todo en negativo de esos polos que al final son de atracción en la periferia o lugares fuera del casco urbano de las grandes superficies, ¿no? Precisamente, por tanto, como conoceremos más de esta iniciativa, esperemos que pueda convertirse en ley y se pueda aplicar, como se está aplicando ya en otras comunidades autónomas, solo que en Andalucía se aporta algo nuevo, y es que será un impuesto finalista. Esto es que no va a ir a la caja general de la económica de la Junta de Andalucía, sino que irá a políticas concretas para el pequeño comercio. Por lo tanto, es claramente bastante más justo de esta forma. Pero también hablamos de modelo de ciudad con el comercio, y modelo de ciudad es también la movilidad, ¿no? Todo lo que supone los desplazamientos que tenemos que realizar, laborales, cotidianos, de más largo recorrido incluso, y ahí se está hablando de que estamos viendo también una situación insostenible. Tenemos además deficiencias claras, como no tener un transporte público adecuado, ni en urbano, ni siquiera que conecte a la Costa del Sol. Por ejemplo, somos la ciudad de más de 100.000 habitantes única en España que no tiene un tren de cercanía desde hace ya, desde nunca, que lo hemos tenido, evidentemente, el agravio desde hace décadas. A pesar de los datos que tenemos de desplazamientos, de turismo, el coche, y sobre todo con desplazamientos de 1 a 2 personas, es el que se impone, y esto es insostenible, sobre todo cuando además la única vía que tenemos es la 340, porque la AP7 es una autopista de peaje, que por tanto limita el uso que sería tan adecuado para todos los tránsitos que se hicieran sin tener que pasar por el casco urbano. Y ante esto hay una situación también, que es buscar nuevos usos de transporte. Debe ser el transporte público, el local, que está tan mal gestionado por el Partido Popular y la empresa concesionaria, el interurbano, que, como decimos, hay que ampliarlo y complementarlo, y desde la Consejería de Fomento se está trabajando en iniciativas de forma participada que esperemos que pronto se puedan plantear para la mejora de ese transporte interurbano. Sí. Y luego, amén de que el Ministerio de Fomento no hace nada por el tren, ni el corredor litoral, es una obra de ciencia ficción, ni siquiera un tren de cercanía. Y lo que sí queríamos detenernos es la bicicleta. Parece más modesto, pero igual hay que empezar pedaleando poco a poco para que cambiemos la mentalidad. Y en Marbella había una polémica a raíz del Plan Andaluz de la Bicicleta. El Partido Popular se sube al pelotón de la crispación y la confrontación, no pierde ahí una pedalada, desde luego, y dice que la Junta margina a Marbella una vez más, que se va a quedar fuera del Plan Andaluz de la Bicicleta. La verdad es que tienen muy cortas las pedaladas las mentiras. Exacto. Y lo hemos podido ver esta misma semana, en que ha habido un encuentro con una asociación, con el delegado de Fomento, y la situación es otra, ¿verdad? Claro, sí, la situación es totalmente distinta. Además, el plan de movilidad, como tú dices, el uso de la bicicleta
se torna, además se ha tornado en muchas ciudades de España como un medio alternativo, mucho más económico, mucho más viable, mucho más rápido, con lo cual tiene una gran importancia. No es una situación que antes no tenía la importancia de ser un uso diario, era más bien un uso de ocio. Sin embargo, en muchas ciudades se ha convertido en un uso sostenible, necesario, cómodo, rápido. Y como tú bien dices, efectivamente, Marbella tiene la posibilidad de entrar en ese plan. Se ha hablado con la Consejería y de Fomento de la Junta, y está claro que si ellos están dispuestos, Marbella va a entrar dentro de ese plan de movilidad. Lo que necesitamos es que se suban a la bicicleta nuestra y entre todos dialoguemos y hagamos ese plan lo mejor y lo más viable posible para los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Efectivamente, ahí va a haber por parte de... Tuvimos esa reunión con el delegado de Fomento, con el colectivo de la bici de Marbella, y la disposición es total a que Marbella pueda estar integrada. Es verdad que hubo primero se le seleccionaron 10 áreas urbanas, pues teniendo las principales aglomeraciones urbanas. No era Marbella una aglomeración urbana, no estaba incluida en esa primera fase. Sí estaba incluido un corredor litoral en la segunda fase, pero desde luego, y siempre lo hemos comentado, varias veces han llevado al Pleno para confrontar al Partido Popular, que estaba a la disposición a que si el Ayuntamiento quiere realmente subirse a esta modalidad de transporte que supone el plan de la bicicleta, iba a tener las puertas abiertas y la colaboración iba a ser total, y esa es la disposición. Va a haber un encuentro de la consejera con la alcaldesa, se está trabajando en esa línea. Ahora es donde tendrá, y ahora mismo la responsabilidad está en la alcaldesa de Marbella, en el equipo de gobierno del Partido Popular, si realmente ahora se le acaba ya el tiempo de la confrontación. Se quieren implicar en el plan, porque el plan significa que la Junta va a hacer el 75% del trazado que se centre en Marbella, el Ayuntamiento tendrá que asumir el 25% restante, pero significa que hay que ir a un objetivo del 10% de los desplazamientos se hagan en bici, que hay que dar una prioridad a la bicicleta sobre otros usos, esto es decir, habrá plazas de aparcamiento que desaparecerán, habrá también lugares donde el coche no tendrá por la supremacía y tendrá que dejar paso a la bici. Esto desde luego no vale querer apuntarse a la bici para confrontar o por moda, como hasta ahora hemos visto, que se han hecho actuaciones aisladas y sin sentido, sin una conectividad interna, que es lo que aquí se trata, que haya una conectividad que sirva no para ir al fin de semana a dar un paseo, que está bien y es sano, sino que sirva para la movilidad cotidiana, es decir, que podamos ir al trabajo, al supermercado, a hacer un trámite administrativo, etcétera, en bicicleta, en Marbella. Eso es lo que se trata, y por tanto, si es así, va a haber esa facilidad y tiene que cumplir pues ese criterio. También es interesante que cumpla el criterio de que el transporte urbano pues se adapte, y ahí estamos en una oportunidad, porque hay que renovar la concesión o municipalizar el servicio, que es lo que nosotros queremos, aunque también parece ciencia ficción mientras esté ahí el Partido Popular, para que también la bicicleta se pueda complementar con el vehículo de autobús, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí se le acaban las excusas al Partido Popular, y veremos ahora si realmente se va a comprometer o no, porque hasta ahora lo que sí vemos es que, haciendo un repaso de 3 polémicas que hay en San Pedro abiertas, que ha generado el Partido Popular por su acción o omisión, una de ellas es el soterramiento de los cables del Colegio Al-Ándalus, rechazada en el Pleno a la propuesta de Izquierda Unida. ¿Nos puedes comentar algo más? Otra, la ubicación de la estación de autobuses, terminal ligero, apeadero, ya no sabe cómo llamar el Partido Popular, parada de diligencia, frente al Colegio Teresa de León. Se activa más la plataforma. También. Y el tercer punto es el mercado. El pelotazo, los intereses, el conglomerado de intereses económicos, urbanísticos que se abren con las modificaciones que pretende el Partido Popular. Se abre una posibilidad de negocio grande, pero se cierra el poder tener un mercado a corto plazo, como esperábamos, con fondos municipales, ya sin esperar ni un día más. Exactamente, sí. Además, las 3 polémicas el otro día, después de nuestra rueda de prensa respecto al mercado, en el que comentábamos, además comentaba yo que Gil vendía el suelo y el Partido Popular vende el subsuelo. Escuché al señor Pablo Moro decir que mentíamos radicalmente, y el argumentario que daba era que lo único que ellos querían era abrir la posibilidad a que, en vez de conceder esas plazas a los vecinos pues durante 75 años, venderlas. O sea, ¿qué me está diciendo? Que vender no es vender el suelo, con lo cual el argumento, claro,
yo la verdad es que me quedé bastante sorprendida por el argumento, porque decía, en definitiva, lo que decíamos nosotros, privatizar el suelo. Hay otro modelo, por supuesto, no es el del pelotazo, hay otros modelos, hay otras posibilidades, como siempre venimos hablando. Respecto al mercado, y lo hemos hablado en asamblea con los vecinos, damos las opciones que sea una ampliación del mercado en el que además se fomente, volvemos a lo mismo, al pequeño comercio, que no estén, que habla de, sin embargo, privatiza y quiere vender las plazas y sin embargo tiene una zona azul pegada al mercado donde no aparca nadie, con lo cual lo que estás haciendo es haciendo huir a la gente precisamente del pequeño comercio. Y hay otras posibilidades respecto al mercado, respecto al soterramiento de los cables de la torreta del Al-Ándalus. Qué manera más torticera, es una manera muy torticera el llevar a pleno esa propuesta que llevábamos por parte de Izquierda Unida, decirnos que es que el medidor era un medidor doméstico, me da exactamente cuál sea el tipo de medidor. Yo además, cuando el argumentario que ponían era ese, me parece súper cruel, porque entonces ¿cuál medidor es? ¿El medidor es tener a los niños durante 10 años para ver y que hagan de conejillos de indias para ver si alguno adquiere alguna enfermedad o no? ¿Ese es el medidor que quieren ellos? Porque lleva esta lucha y esta reclamación y esta reivindicación viene desde hace mucho tiempo. ¿Ese cuál es? O sea, los niños y los profesores que sean conejillos de indias. Con lo cual el argumentario no me vale para nada, pero mucho peor que esa misma tarde llamara al AMPA del propio colegio para decirles que iban a reunirse, que querían reunirse con el AMPA del Colegio Al-Ándalus, el AMPA Mar Azul, la concejala de Cultura, Educación y Cultura, esta misma semana. Todavía no ha dado señales, pero vamos a ver. ¿Cómo tú tumbas una propuesta en el Pleno y por la tarde estás llamando? ¿Para qué? Para negociarlo con ellos, la viabilidad. Vamos, es una manera muy torticera de hacer política, me parece, digamos, de lo más ruin. Y volvemos a lo mismo, en María Teresa de León. Los padres, ni los ciudadanos, ni quieren una terminal ahí, ni que sea un apeadero. Está claro que ahí todos los ciudadanos están unidos en esa reivindicación. Además, la reivindicación está claro que va a ir a más. Ya existe una organización donde los padres piden colaboración de cualquier colectivo, de padres de otros colegios, de asociaciones, de otros partidos políticos, y ahí vamos a estar todos, porque ya hemos estado todos antes y vamos a seguir sumando, con lo cual se le va a volver a venir en contra. Al final lo que va a hacer la gente va a ser organizarse ante este atropello con el que están en contra los ciudadanos, está claro. Pues parece ser que, como bien decía, es casi, hay que tomárselo humorísticamente, pero es lamentable, ¿no? Que con el tema de la contaminación electromagnética, de las torretas, que se ampararan en el aparato, que decía que era el aparato doméstico. El aparato es bueno. Lo que pasa es que el Pleno es tan restringido la manera de poder hablar que no pudimos explicarnos después correctamente. El aparato es bueno, el aparato lo que mide, decían que si nanotela, que si microtela, eso la ciudadanía ni lo sabe ni le interesa. Lo que sí que hay una macrotorre allí que está molestando y que hay que eliminar. Y los medidores a los que tenía que estar atento también el Partido Popular es también a los del CIS, por ejemplo, que hablaban en esta semana la desafección que hay con las políticas de Rajoy, con el propio Rajoy, las tendencias de las encuestas que llevan diciendo pues la caída en picado del Partido Popular, que es de las políticas que está haciendo el Partido Popular, en todos los aspectos, en lo económico, en lo laboral, en los personales, incluso en los más derechos fundamentales, entonces, por tanto, eso es lo que tiene que atender, o las 1.380 firmas que han presentado los padres y madres del Colegio Teresa de León. Esa parece que no le indica tampoco nada para instalar allí. Lo que hablan de una terminal, pero lo que van a instalar es una cafetería, una concesión de una cafetería, que es lo que ocupa 70 de los 120 metros de estación, es decir, 70 en la cafetería, otros 10 metros suponen los baños de la cafetería. Estamos hablando de que es la excusa para poder tener un dinero público que se va a invertir ahí 300.000 euros supuestamente para hacer una cafetería, dar una concesión de una cafetería y molestar pues en un colegio con un tránsito de unos autobuses que, por otro lado, y es fundamental también recordarlo otra vez, no es lo que necesita San Pedro. Si hacemos eso, condenamos a San Pedro a tener 2 autobuses diarios, como tiene, es decir, coinciden 2 autobuses, no hace falta una buena estación para que, además de no molestar a ningún menor, a ningún colegio,
se pueda desarrollar un transporte adecuado a San Pedro a todas las escalas, ¿no? Por tanto, bueno, esos son un repaso de temas que hemos ido desde cuestiones más económicas, sociales, más generales, que afectan, pues yo creo que el sentido de todo, a cuestiones mucho más concretas, pero pasa por la misma nota común de que el Partido Popular, el Gobierno, actuando lejos de lo que son las reivindicaciones y las necesidades de los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que invertir, y precisamente pues que podamos darle la vuelta, eso sí, al barómetro del CIS, en que se pueda dar credibilidad a las instituciones y a la política, porque la política y las instituciones hacen o gobiernan obedeciendo a la ciudadanía y sus necesidades. Pues bueno, muchas gracias, Victoria, por este rato, y bueno, volveremos la próxima semana con otras noticias, con otras reflexiones, pues intentando pues compartirlas, que puedan sacar sus propias conclusiones con estas aportaciones que le hacemos y que gracias a M95 podemos hacer públicas, ya que lamentablemente no es muy asiduo, pues que en otros medios, los medios municipales, lo estamos viendo, la posibilidad de expresar libremente la pluralidad por parte de los distintos grupos políticos. Muy buenas noches.